Bueno, como, como decíamos, nuestra experiencia fue basada en el proyecto Sistema Riachuelo, en el lote 1. Creo que es un proyecto que ya muchos conocen, pero quería ver de mostrarles un video, gracias, qué gentileza de Aiza y de todo el equipo de Marcela Álvarez, que nos lo proporciona para mostrar tipo un resumen de lo que significa la obra, para después ya empezar a desarrollar el tema. Voy a tratar de compartirlo y espero que lo puedan disfrutar. Pero no se escucha el sonido. No hay No se escucha. sonido. A ver, voy de nuevo. Acá. Ahora, Ahora sí, sí. bueno, eso fue más o menos un resumen de lo que es hoy la obra, ya está en etapas de finalización. Nosotros fuimos partícipe del lote 1, que hoy estamos ya también en los últimos trabajos. eh, donde nuestra parte de trabajo se correspondían 30 kilómetros de túnel, de las cuales esos 30 kilómetros, 15 fueron con TBM, un equipo Mitchell y otro TBM, EPB, y el resto de los túneles fueron por Paishaki. Dentro del desafío de estas grandes obras de infraestructura, como vimos ahí en el video, hay muchísimos riesgos, tanto sociales, ambientales y de seguridad laboral dentro del túnel, que tienen que ser tratados de tal manera para minimizar la posibilidad de un accidente laboral o algún problema con vecinos, por ejemplo, o con el medio ambiente. Dentro de todo ese paquete que uno tiene en este tipo de proyectos, cuando empezamos a hacer el análisis de riesgo inicial de la obra, nos encontramos con algo muy particular, que eran los posibles trabajos hiperbáricos que se podrían dar en el mantenimiento de la TBM por trabajos de trabajadores a presión en el frente de la TBM, cambiando, por ejemplo, alguna herramienta por desgaste o por alguna configuración nueva por el tipo de geología que se podría llegar a encontrar en el frente de trabajo. Por lo cual nos introducimos en el tema y, haciendo un paréntesis, eh, encontramos que el trabajador hiperbárico en el mundo está teniendo un protagonismo cada vez mayor
por la cantidad de túneles que hay en ejecución hoy en día, la cantidad de proyectos y cada vez a mayor profundidad, lo que significa mayor presión en el frente para sostener la excavación según el avance y la geología que tengamos en el frente y la tecnología, ¿no?, que se utilice. Esto lleva de la mano grandes riesgos asociados, ¿no? Por el trabajo mismo y por la complejidad misma del trabajo. De esa manera nos fue llevando a conocer cada vez más de qué significaba el trabajo hiperbárico, cómo era el tratamiento y a investigar sobre el tema que, dicho sea de paso, hay en el mundo muchísima información sobre esto y sobre los trabajos hiperbáricos. Si bien los estándares hoy en día están encabezados por los estándares australianos, noruegos, británicos, franceses, hay un compendio de mejores prácticas que la ITA en su edición número 5 sacó, donde genera esas buenas prácticas por diferentes, por separado. Entonces, eso me llevó también a contactarme con especialistas, en este caso con la doctora Nina Subotina, que hoy nos acompaña y fue realmente un pilar dentro de del desarrollo de los procesos para la ejecución de estos tipos de trabajos, eh, donde fuimos determinando a través de un proceso sistémico cómo deberíamos llegar a realizar estos trabajos dentro de la TBM. Para eso vimos que se confundía o presta también un poco a confusión los trabajos de buceo con el trabajador hiperbárico por la similitud de las actividades o la similitud de los riesgos que se pueden tener dentro de la actividad. Al analizar estos riesgos que en modo general acá se lo estoy mostrando, vemos que si bien compartimos la patología de accidentes en la parte disbárica, hay diferencias notables en otros tipos de riesgo, como por ejemplo caída de objetos, temperatura, posibilidad de quemarse y demás que puedo llegar a encontrar en el frente de trabajo que bajo el agua no lo puedo encontrar. Hicimos un análisis y tomando siempre como base que la probabilidad de riesgo disminuye con la exposición que yo tengo ante ese riesgo, dijimos, un trabajador hiperbárico, un mecánico de TBM que conoce cómo cambiar las herramientas, conoce cómo enfrentar diferentes problemas que se puedan llegar a aparecer en el frente, iba a tardar menos tiempo que una persona, un buzo en este caso, que no conozca cómo tratar una herramienta que puede llegar a pesar 1 tonelada. Entonces dijimos, preparar un trabajador hiperbárico es lo mismo que preparar a un buzo en la parte física. No estoy hablando en la técnica de nadar y la técnica de buceo en sí. Entonces nos decidimos a ir por el camino que incluso en el mundo están tomando con los trabajadores hiperbáricos para optimizar el tiempo que, dicho sea de paso, depende de las presiones de trabajo que se tengan, el tiempo efectivo de trabajo es muy acotado. Entonces optamos por trabajar y formar a los trabajadores como un mecánico para el ingreso dentro de una rueda de corte, primero la cámara hiperbárica y luego el frente de excavación, para hacer este tipo de mantenimientos. Para esto, obviamente, tuvimos en cuenta las presiones de trabajo que el proyecto nos dice, dependiendo de la geología, con los tipos de presiones que podemos llegar a encontrar. Definimos el procedimiento, identificamos las tablas de aire comprimido que son necesarias para utilizar y empezamos con el desarrollo de estos documentos y de esta práctica segura que implementamos en el lote 1. No me detuve mucho en el tema de riesgo y de lo que tenga que ver con lo que puede pasar con el cuerpo cuando uno trabaja
en espacio confinado, porque la doctora va a desarrollar ese tema, que es lo que hizo a nosotros entender, y también es una base dentro de la seguridad laboral, es entender el riesgo al cual estamos expuestos. Es muy importante para luego poder definir los controles necesarios para minimizar la posibilidad de una ocurrencia de un incidente. Así que le doy paso a la doctora para que continúe con su parte. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Eh, es muy interesante para la medicina hiperbárica y para todo el mundo, digamos, de cambios de la presión, participar en estos proyectos que sí son muy importantes para la construcción, porque la construcción, cuando se enfrentaba con diferentes presiones, tenía también muy grandes fallas humanas. Por ejemplo, cuando fue construido el famoso puente de Brooklyn, ok, esto fue 150 años, hace 150 años, hubo muchas personas que no solamente tenían la enfermedad por descompresión, que ahora nosotros la llamamos así, pero también hubo muchos fallecidos. Esto es un gran problema porque quien hace todo es un ser humano, el ser humano que inventa, quien hace estos proyectos, hace proyectos, y por fin terminamos con las personas, con los obreros que realmente trabajan en este ambiente. Y nuestra gran tarea fue justamente preparar a esta gente y darles a entender qué pasa. ¿Me puedes pasar otra diapositiva? A ver. Ok. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos específicos? ¿Por qué los cambios de presión son tan importantes para seres humanos? En realidad, nosotros pertenecemos a la atmósfera 1. ¿Qué quiere decir atmósfera 1? Es atmósfera a nivel del mar. ¿Sí? Como está situada, por ejemplo, la Buenos Aires. Ahora, si nosotros vamos a Bolivia, estamos ahí y los primeros días nos sentimos mal porque nos va a faltar el aire. Nosotros estamos acostumbrados a la presión de una atmósfera. Y justamente la disminución de la presión, el ser humano acepta como más trágica que aumento de la presión. No se siente aumento de la presión tanto porque nuestro cuerpo está compuesto de líquido a un 85%, y entonces como el líquido no es compresible, no hay cambios. Nosotros no sentimos cambios en la presión cuando de a poco aumenta la presión. Solamente cuando estos cambios son bruscos o más bien descompresión no bien planificada, ahí podemos encontrar con problemas y problemas graves. Además, en la construcción existen los mismos efectos adversos, como ustedes todos conocen, que puede ser, por ejemplo, más común es pérdida de la audición por el ruido, compromiso de la columna vertebral, enfermedad neurológica producida por vibración, etcétera, etcétera. Y dentro del ambiente hiperbárico, nosotros tenemos todo esto más un espacio muy acotado que puede también llevar a algunos traumas, a caídas, y por eso todo esto junto presenta un riesgo bastante grande. ¿Cómo se define el aire, ambiente del aire comprimido y cómo es el trabajador de aire comprimido? Según las definiciones internacionales, lo que pone la misma ITA, el ambiente físico donde la presión aumenta por lo menos 0.1 atmósfera, entonces, digamos, si
una atmósfera es 1 kilo, entonces hablamos de 100 gramos. Cuando aumentan estos 100 gramos ya es un espacio hiperbárico, pero hasta más o menos 700 gramos o cuando nosotros buceamos a 7 metros, es la presión menor, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de los túneles y hablamos de un espacio artificialmente creado alrededor de la cabeza de corte de una tuneladora tipo Mix Shield o de doble escudo, ahí cuando entran los obreros para trabajar en este espacio artificialmente hecho, ellos pueden encontrarse con diferentes problemas. ¿Cuáles son los problemas? Primero, puede haber barotraumas. Si hablamos de traumas del oído, más común son durante la compresión. Cuando aumentamos la presión dentro del oído medio, que es un recinto cerrado, y se comunica solamente por una trompita de eustaquio que pasa por nuestra garganta. Entonces, nosotros al aumentar la presión afuera, tenemos que hacer que dentro del oído también la presión aumente. Y nosotros enseñamos a los trabajadores las maniobras, son parecidas a las maniobras de los buzos, cómo aumentar la presión para que no haya gran diferencia y no haya problemas. Los problemas pulmonares nos encontramos más bien en la descompresión. A diferencia de buceo, la construcción ahí con tuneladoras es un ambiente más seguro. ¿Por qué? Porque si el buzo en cualquier momento puede, por pánico, por cualquier otra cosa que le falte el aire, puede subir descontroladamente y encontrarse con el problema dentro de una tuneladora, la descompresión se hace por el operador de man-lock o de la cámara hiperbárica del trabajo. Entonces ahí se puede como más fácil controlar este proceso, pero y operador y los obreros deben conocer que existe un cierto tiempo durante el cual se produce esta descompresión. Aún más peligroso es embolia gaseosa, cuando, por ejemplo, el mismo pulmón se rompe, una parte de aire aparece en los vasos sanguíneos y con el torrente sanguíneo va por todos lados, hasta sistema nervioso central, hasta corazón. Y nosotros todo esto comunicamos a los obreros y les explicamos por qué es tan importante cumplir con todas las pautas que le damos, cómo hay que portarse, cómo debe ser su conducta, y ellos todo esto hacen conscientemente después de recibir todo un curso. Y existe hay dos términos en general. Uno es vigilancia médica, que incluye vigilancia médica. Es una organización médico-legal de la salud de los trabajadores que incluye que el trabajador debe estar al tanto de los riesgos que puede encontrar. Él debe estar sano en sentido de que su salud corresponda a, él puede trabajar en el espacio comprimido, y esto es parte de vigilancia médica. Y entonces hay gente, por ejemplo, el médico laboral, el médico hiperbárico, especialista en este tipo de trabajos, y el médico hiperbárico debe también dar conocimiento para el contratista, el subcontratista y para los trabajadores cuál sería la conducta correcta.
Aquí vemos una cosa muy importante. Fíjese, esto son minutos por el eje X, ¿sí? Son minutos. Entonces, primeras tres columnas es presión a trabajo de un bar. ¿Qué es un bar? Ya no es la presión a nivel del mar, es 1 kilo más, ¿sí? De presión. Entonces, o una atmósfera más. Entonces, el tiempo puede ser muy largo, hasta 400 minutos puede ser el trabajo. Y el tiempo de descompresión, que es el segundo, que es la segunda columna de color gris, vemos que es pequeña, pero en el tiempo total es bastante alto. Quiere decir que uno puede pasar, digamos, 8 horas fácil ahí en este espacio. Si aumentamos la presión a 2.5 bares, ¿qué quiere decir? Esto es un trabajo a 25 metros de profundidad si comparamos con el buceo. O si es la presión absoluta, estos 2.5 bares corresponden a 3.5 atmósferas absolutas. Es bastante alta la presión. Entonces aquí disminuye más de doble el tiempo de fondo el tiempo de trabajo. Aumenta el tiempo de descompresión. ¿Por qué? Porque hay que dar tiempo al organismo para que el gas que entra en el organismo y que envive todos los tejidos, que él despacito con su velocidad que es calculada, sale del organismo, se filtra afuera de los pulmones y entonces tenemos la persona totalmente sana y salva. La columna, como es de campo de ajedrez, que es el tiempo total, aunque sí es bastante alto, pero es más bien por el tiempo de espera dentro de compresión. Y acá yo, por ejemplo, no veo la parte más derecha, no sé si ustedes lo ven, ahí está la presión mayor, la presión de 3.5 bares. Eso corresponde a 35 metros de profundidad y esto corresponde al mismo tiempo a la presión que tolera el organismo, 4.5 atmósferas. Entonces hay que respetar estas presiones, ¿sí? Ok. Seguimos con cómo actuar. No podemos hacer algo que se nos ocurre. Tenemos que usar los métodos y las tablas de descompresión reconocidas en el mundo. Como Argentina no tiene estas tablas establecidas, por ejemplo, existen tablas para el buceo que dicta la Prefectura Naval Argentina, pero no hay tablas para trabajo en aire comprimido. Nosotros hemos usado la segunda, es Druckluftverordnung, las tablas alemanas que a más izquierda están ya en idioma español, pero son las mismas tablas y después hemos usado como estas tablas permiten solamente la presión hasta 3.5 bares y nosotros en algunos momentos necesitábamos mayores presiones, aunque mucho era 3.6, pero teníamos que usar también las tablas francesas que están presentadas a la derecha y estas tablas permiten usar hasta 4.8 bares. Entonces, bastante presión y por arriba ya de 5 se recomiendan las técnicas de saturación. Cuando el trabajador vive en un ambiente hiperbárico, vive en un hábitat y del hábitat con un shuttle está transportado al lugar donde ocurre el trabajo. Esto que se fue usado, por ejemplo, en la construcción del
del puente de túnel de Bosforos, que se llama, es entre Europa y Asia, donde trabajaron hasta 106 metros de profundidad. Y quisiera mencionar este documento, que son los guías para buena práctica, que está recomendada por ITA y en asociación con la Sociedad de Túneles Británica. Entonces, periódicamente, este grupo de trabajo presenta nuevas pautas, cómo organizar el trabajo. Ellos están como en una búsqueda continua, cómo mejorar el trabajo, cómo hacerlo más seguro. Y nosotros todo el tiempo estábamos atentos a todos los cambios que aparecían en estos documentos, los usábamos. Y por eso tratamos de recomendar esto, que esto entre como una cosa legal para legislación argentina. Entonces, ¿qué está aquí? Son procedimientos de descompresión, compresión, el periodo de exposición única y no múltiple, no es como en el buceo, donde se puede hacer 2 y 3 buceos en el mismo día. Las pautas de entrenamiento del personal, todas las condiciones de instalaciones de tratamiento hiperbárico, todos los procedimientos, la estadística, los registros, también los procedimientos que cubren emergencias, porque por más que uno está trabajando bien, tiene todo preparados los obreros, que los operarios ahí dentro de la cabeza de corte, pero tenemos que estar preparados para alguna emergencia, y en emergencia también tenemos pautas, y también quisiéramos que esto esté escrito y tenga el poder, digamos, de una ley. Y lo que nosotros propusimos es la presencia de un médico. Acá está el médico que está observando a los trabajadores que están dentro de la cámara, este manlock. Después hacen de la cámara de salen de la cámara de trabajo, pero siempre ellos saben que al lado está el médico. Y esto da muchísima tranquilidad. Y yo tengo que decir que también los médicos son un poco especiales, porque están acostumbrados, estos médicos todos son buceadores que trabajan aquí. Ellos están acostumbrados a tomar decisiones difíciles, correctas, no perder el tiempo. Entonces, esto todo se siente y se arma un ambiente de muy buenas condiciones de trabajo, gracias a las cuales no hemos tenido problemas. Y en esta diapositiva le quiero mostrar, no sé si se puede ver el vídeo, porque es el corazón. Y nosotros lo que hicimos cuando trabajamos con mayores presiones, después invitamos los cardiólogos con toda su aparatología Doppler para ver si no se producen burbujas. Es uno de los casos donde en puntitos blancos ustedes ven las burbujas, y fíjese, estas burbujas están en la parte derecha del corazón, ¿sí? Toda la parte venosa, no pasan, como esto pasa a la parte izquierda, que después manda por sangre por todo el cuerpo. Primero, ellos pasan por los pulmones, y la cantidad, también existen ya normas, qué cantidad de burbujas se puede observar. Esto vino de buceo, está muy estudiado, que prácticamente se dice que no hay buceo sin producción de burbujas, pero justamente burbujas, cuando hay en cantidad demasiado grande, ahí sí que se producen problemas. Y
en esta diapositiva es parte de entrenamiento. Primero le explicamos, la parte izquierda es la ley de Boyle. Nosotros con estos globos le mostramos cómo el globo inflado en la superficie aumenta cuando primero disminuye en la compresión y después aumenta en la descompresión. Y el globo inflado dentro, prácticamente este globo, si ellos inflan un globo dentro y después en la descompresión, este globo seguro se rompe. Entonces ahí sí entienden que esto puede ocurrir en los pulmones y bien, ya es totalmente otra percepción de lo que ocurre. Y no le mostré, me faltó tiempo para decirle que también era a la derecha cuando uno se muestra al otro la cantidad de dedos, etcétera, etcétera. Esto enseñábamos cómo puede ser. Ajá, aquí. Miren, los operarios están atendiéndose dentro de la cámara, los bajamos a 4 bares, ¿sí? A 40 metros. Es un espacio donde puede aparecer la narcosis nitrogenada, una cosa puede ser también fatal, claro, no a los 40 metros, pero hay diferente percepción de narcosis. Es como una embriaguez que en pequeñas presiones nos da un estado de euforia, pero después igual como un digamos, intoxicado con alcohol, después puede pasar a las cosas severas. Entonces, ellos recibieron un entrenamiento especial, cómo detectar, si no el propio digamos, estado de narcosis es muy difícil definir, pero observar al otro, nosotros los enseñamos y gracias, digamos, a toda la organización, no hemos tenido problemas que se puede atribuir a narcosis nitrogenada. Y último es lo que teníamos que usar y teníamos que implementar es todos los efectos y todas las ideas de protección epidemiológica. ¿Por qué? Porque justo el trabajo coincidió con la pandemia. El 14 de septiembre se dijo que pandemia terminó. De una autoridad de Organización Mundial de Salud, pero, ¿cómo decirle? Esto no quiere decir que nunca habrá otra. Entonces yo creo que nuestra experiencia como tratar a la gente durante la pandemia, mientras seguía todo el trabajo, fue muy útil, muy importante, porque, y de esto nosotros hemos escrito, porque eso puede también servir para cualquier otra pandemia que puede ocurrir o otras situaciones no estándares. Y mi parte médica, quiero terminar invitando a todos al mundo, digamos, hiperbárico y bajo tierra. Primero, a la izquierda es un café bajo el mar. Y a la derecha es en Canadá, es un shopping, también bajo tierra. Entonces, el espacio bajo tierra y bajo el mar va a usarse más y más, y creo que todos estos conocimientos, todos estos aportes, todas estas pautas, vamos a seguir estudiando y seguir aplicándolos. Y ahora entrego la palabra a ingeniero Juan. Bueno, como Nina bien nos instruyó sobre los peligros y riesgos que tenemos en los espacios hiperbáricos, más que nada con nuestro sistema, era importante conocerlo y de qué se trata
o qué tan importante es cumplir con estas pautas de compresión y descompresión y saber cómo actuar durante ese tiempo que es muchísimo dentro de una cámara, dentro de un lugar confinado como es la cámara hiperbárica antes de entrar a la cabeza de corte, como el mismo lugar en el frente de trabajo. Nosotros, tomando todo este conocimiento médico, que lo que puede pasar dentro de la salud de una persona, realizamos un proceso de control paso a paso antes de entrar a la cámara, antes de entrar al trabajo. Primero, cómo preparar a los trabajadores antes de ingresar a la cámara, durante el trabajo y luego al salir. Todos esos pasos nosotros lo escribimos y lo detallamos específicamente porque una cosa era preparar a la persona a estar dentro de un espacio confinado tanto tiempo. La primera actividad que hacíamos, por ejemplo, es la llamada iniciación, porque tal vez la persona era apta para el trabajo físicamente, pero por ahí podía sufrir de claustrofobia. Y no saberlo hasta que entra a un lugar de estas dimensiones. Entonces, comenzaba con la iniciación, se daba un trabajo teórico, un práctico, y se daba la aptitud. Esa aptitud era general para el trabajador. ¿Por qué hablamos general? Porque la intervención hiperbárica puede ser que sea a la semana siguiente o al mes siguiente de la aptitud que se le dio a la persona en un primer momento. Y al llegado al día de la intervención, esa persona puede ser no apta, por ejemplo, por haber tenido una gripe. Y eso lo evalúa el médico antes de la intervención. Para nosotros esto fue uno de los mejores controles y lo que nos dio la eficacia del procedimiento, porque ahí podíamos eliminar antes de ingresar al trabajo aquellas personas que no estaban aptas ese día. Luego, durante del trabajo mismo de compresión, teniendo al médico y un operador del lado de afuera de la cámara hiperbárica, haciendo los controles y cumpliendo con todos los steps que la misma tabla de compresión y descompresión dice, también cubríamos otra gran parte del riesgo de esta actividad. Una vez que el trabajador salía, nos encargábamos de facilitar la llegada a la enfermería, donde se le volvía a controlar todos sus signos vitales y se daban las pautas que nosotros le llamamos de alarma para que ellos tengan en cuenta y nos comuniquen en el caso de tener algún síntoma, porque por lo general los síntomas aparecen luego de las intervenciones. Y también los identificamos como trabajador hiperbárico, porque en el caso de caer por una emergencia a un hospital, el médico que los atiende tiene que saber que es trabajador hiperbárico porque pueden confundirse los síntomas con otro tipo de enfermedades. Es una información necesaria para el médico que los pueda llegar a atender en esa emergencia. Por lo cual, todo esto nos trajo grandes resultados. Dentro de nuestro proyecto tuvimos 69 intervenciones, más de 900 horas hombres trabajadas sin ningún incidente, tanto disbárico por presión, como algún incidente como un golpe o aprisionamiento con alguna herramienta que podía ser común en este tipo de cambios de herramienta o de mantenimiento. Todo esto nos llevó, luego de todas estas presentaciones, nos llevó a compartirlo hacia la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque dentro de Argentina, como habíamos hablado, no hay una legislación específica sobre estos trabajos, por lo cual todos los profesionales que realizamos trabajo de túneles y específicamente hiperbárico, no tenemos un paraguas legal específico sobre la actividad y tenemos que traer distintos documentos o distintas buenas prácticas para implementarlo y hacerlo de manera segura en la actividad. Esto nos llevó con la doctora, luego de tener todos estos buenos reconocimientos por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por nuestro cliente y demás,
a desarrollarlo en un libro que lo presentamos hace poco, donde en el libro se puede ver que nosotros promovemos la reglamentación del trabajo en aire comprimido, promovemos la legalización de la especialización de la medicina hiperbárica, porque dentro del artículo 116 del decreto de la construcción habla de que debemos contar con un médico hiperbárico, pero en Argentina no existe la especialización. Entonces, como esa incongruencia la tenemos dentro de la parte legal y queremos, junto a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, promover este cambio. Y obviamente preparar a más especialistas, porque nos encontramos que hay poco personal, técnicos, ingenieros y médicos especializados en esto, por lo cual estamos impulsando a través de la Superintendencia también esta nueva legislación. Con esto queríamos terminar. Sabemos que más tarde está el tema de las preguntas, quedamos a disposición para eso. Y déjame al finalizar agradecer tanto a ATES nuevamente por este espacio para poder compartir, a la Superintendencia por acompañarnos en este desarrollo de un documento de esta magnitud, a AISA también por el apoyo, Oxicámaras, que fue la empresa donde nos ayudó a dar todo lo que es la capacitación al personal, al trabajador, y por supuesto a la organización Águila, que nos dio todos los recursos para llevar adelante esta actividad, tratando de minimizar el riesgo prácticamente a cero. De mi parte, muchas gracias. Gracias, Jorge, por la atención. No sé, Nina, si quiere agregar algunas palabras más. Solamente agradecer, porque realmente mientras más gente conoce cómo es buena práctica de trabajo, tenemos más seguridad que no habrá problemas. Porque imagínense, yo ahora, mientras escuchaba a Juan, pensé que nosotros realmente estamos preparados, por ejemplo, para atender emergencia. Imagínense el trabajador que trabajó en la intervención, después vuelve a su casa y tiene un choque. Entonces ahí debe ir al hospital. ¿Por qué? Porque, bien, hubo un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces él debe estar preparado, y nosotros también, y los médicos. Y lo mismo, puede ocurrir cualquier cosa, una hemorragia dentro de la cámara de trabajo. Nosotros tenemos todas las pautas, cómo sacar a esta persona, dejando otros o no dejando, cómo organizar todo. Nosotros eso sabemos y queremos compartir el conocimiento para que cada caso podría tener su situación favorable, porque cuando todo está bien, está bien. Nuestra tarea es, cuando algo ocurre, que también termine bien. Y otra vez agradezco por la atención. Bueno, muchas gracias, Juan y Nina. Una exposición muy interesante de algo que es propio de la actividad de tunelería, ¿no? Y que lo tenemos que conocer muy bien los que estamos en el tema.